¿cierto? Gracias. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos grabando. Y ahí ya tengo para la temperatura 4. Estaba modificando esto. Y aquí tendremos temperatura 3. Y esta relación, a ver, esta relación nos da inversa, ¿cierto? Relación de compresión, me recordaré que es volumen 1 sobre volumen 2. También esto es igual a volumen 4 sobre volumen 3. Y en esta situación tengo volumen 3 sobre volumen 4. Será el inverso, ¿no? Tendremos aquí entonces 1 sobre nuestra relación de compresión. Bien, aquí tendremos 1 sobre nuestra relación de compresión. Y la temperatura 3. La temperatura 3, 2300. 2300. Bien, con esta ya estamos determinando la temperatura 4. Con la temperatura 4 y la temperatura 1 puedo calcular el calor de salida. Calor de salida, la constante se ve por las temperaturas. Aquí tengo temperatura 4 y le tengo que restar a eso la temperatura 1. La temperatura 1 nos dice 60, ¿no? 60 Fahrenheit y esto lo transformamos a Rankine. Ya tengo ahí esto en Rankine. Y está, con esta ecuación puedo determinar el calor de salida. ¿Cuánto calor sale? Y me dará en BTU libras. Calor por unidad de masa. Ahora, el trabajo neto realizado por unidad de masa es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Esto y esto vamos a resolverlo. Sería calor de entrada menos calor de salida. Aquí ya hemos calculado el calor de entrada y les restaremos ahora el calor de salida. El calor de entrada, este valor manejaré. Bien, y ahí les restaremos este calor de salida y tenemos el trabajo neto. Con eso ya hemos encontrado nuestro trabajo neto. Lo que nos faltaría encontrar sería el volumen específico 1 y volumen específico 2. Listo, para encontrar el volumen específico, vamos a utilizar nuestra ecuación de estado. Presión, volumen específico, igual a la constante del aire por la temperatura. Con esa ecuación de estado, entonces nosotros vamos a ir resolviendo nuestro problema. 116.54, ya ver, eso vamos a ir tomando en cuenta. Los demás vamos revisando. Vamos a revisar este resultado. Con la ecuación de estado lo vamos a aplicar para un punto o un estado inicial, el punto 1, y será igual ahora a la de nuestra constante del aire, la temperatura 1 sobre la presión 1. Estos datos los tenemos, ¿no? La constante del aire la puedo determinar de tablas
Presión y temperatura nos están brindando. Para la constante del aire, ahí estamos observando en la tabla, ¿no? La constante del aire en unidades BTU, libra y grados Rankine. Ahora vamos a multiplicar por la temperatura 1. La temperatura 1 nos dice 60 Fahrenheit, que los tengo que transformar en Rankine. Y la presión 1, 13 PSI. Bueno, otra vez la unidad BTU no nos deja trabajar. BTU vamos a ir transformando. A esto tengo que transformar a PSI, pie cúbico. Vamos a indicar que un BTU tiene como equivalente 5.404. Todo en PSI pie cúbico. Ahora sí puedo transformar y eliminar PSI. Me quedará pie sobre libra. Pie cúbico libra. Eso es lo que me irá quedando aquí como resultado. Con esto ya hemos obtenido el volumen específico 1. Ahora nuestra relación de compresión nos enlazan estos volúmenes de la siguiente forma. Nos dice volumen 1 sobre volumen 2. Esta relación la puedo convertir con volumen específicos y será volumen específico 1 sobre volumen específico 2. De ya más bien se sigue grabando. Ahí ya estoy reemplazando para encontrar el volumen específico 2. Volumen específico 2 será igual. Despejando de aquí tendremos volumen específico 1 sobre la constante, la relación de compresión. Ya tengo volumen específico 2, volumen específico 1, volumen específico 2 y el trabajo neto realizado. Con esta operación ya vamos a poder determinar cuál es nuestra presión media efectiva. Aquí el calor de salida ya hemos determinado. Con esto ya estamos determinando el trabajo realizado. Aquí nos hace falta volumen 1 y volumen 2. Volumen 1 y aquí tengo que dividir entre 8. ¿Cuánto nos dará el valor del volumen 1?
Todo este resultado me da para el volumen específico 1. A ver, vamos comprobando otro valor. Ya listo, el calor de salida está correcto y tenemos el volumen 2. Con ese volumen 2 ahora hallaremos perdón, con ese volumen efectivo 1 hallaremos el volumen específico 2. Este volumen específico 2, bien, nos da en las siguientes unidades, aquí en pie cúbico sobre libra. Listo, ya hemos encontrado el valor para nuestros dos volúmenes específicos. Bien, reemplazaremos para nuestra presión media efectiva. Tendremos aquí el trabajo neto. ¿Cuánto nos da de trabajo neto? Bien, es este el valor que nos está brindando. Y ampliaremos este valor. Ya. Con este trabajo neto ya determinado, reemplazaremos en nuestra ecuación volumen 1, bueno, volumen específico 1 menos el volumen específico 2. Bien, y de esta relación estaremos encontrando la presión media efectiva para nuestro motor que estamos estudiando. Ahí sí. Para trabajar en esta ecuación, el trabajo neto me está dando en BTU. Tengo que hacer la transformación de BTU a pie cúbico PSI. Vamos a realizar la transformación. Y aquí ahora sí unidades se van, ¿no? Y me quedará solo en PSI. Tengo que volver a calcular, no me está dando un buen resultado.
porque las unidades están fallando. Ahí tiene que quedarme en PSI. Unidades, tengo que cuidarme. No puedo ir reemplazando así nomás. Ahí no se simplifica. Pie cúbico y me quedaba BTU pie cúbico. No es una unidad de presión. Tiene que quedarme en P6. ¿Cierto? Nos hacía falta la transformación. Con esta transformación ahí vamos a encontrar ahora sí la presión media efectiva. Por eso es recomendable anotar las unidades que estamos utilizando. Bien, esta será nuestra presión media de trabajo. La presentaremos como respuesta. La presión media de trabajo igual a 63.1 PSI. Ya está, presión media de trabajo. Ahora el problema también nos pide el rendimiento térmico. Bueno, vamos a calcular ahora el rendimiento térmico. Para el rendimiento térmico tenemos la siguiente ecuación, 1 menos, tenía calor de salida, ¿sí? Calor de salida sobre calor de entrada. Tengo calor de salida sobre calor de entrada. Y ahora sí vamos a ir resolviendo aquí cuánto nos da calor de salida. Ya hemos determinado el valor. Y también tenemos el valor para el calor de entrada. Con esta relación, ahora sí puedo determinar el rendimiento de nuestro ciclo termodinámico Otto. Listo, presentaremos nuestra respuesta para el rendimiento térmico. El rendimiento térmico será 56.5. Bueno, de esta forma estamos terminando de resolver nuestro ejercicio 6.
Y ahí tengo toda la resolución de este ejercicio 6. Ahí si alguien tiene dudas aquí en lo que estamos haciendo, en nuestro ciclo Otto ya hemos visto cómo calcular ahora el trabajo, ¿cierto? Trabajo neto y con las condiciones ambientales. En un cálculo rápido, ¿no? De trabajo. Bueno, no hay dudas en este ejemplo. Vamos resolviendo el siguiente problema. El problema 7 nos dice lo siguiente: la relación de compresión de un ciclo Otto de aire estándar es 9.5. Antes del proceso de compresión isentrópica, el aire está a 100 kilopascales, 35 grados Celsius y 600 centímetros cúbicos. La temperatura al final del proceso de expansión isentrópica es 800 Kelvin. Usando los valores de calor específicos a temperatura ambiente, determine la temperatura más alta y la presión más alta del ciclo. B. La cantidad de calor transferido al fluido de trabajo en kilojoule. Y C. La eficiencia térmica. Y inciso D. La presión media efectiva. Bien, a medida que voy avanzando, se van complicando un poco más los problemas. Por eso, en los iniciales no tendría que tener ninguna duda. Después ya se va complicando cada vez más y las dudas van creciendo. Aquí el ejercicio 3.7. Resolveremos ahora a ver este ejercicio. Nos da la relación de compresión de 9.5. La presión 1, 100 kilopascales. Tenemos temperatura 1, 35 grados C. Aquí lo curioso nos da volumen 1. Volumen 1 igual 600 centímetros cúbicos nos indica. Y esto luego nos dice la temperatura final del proceso de expansión es 800. Temperatura 4 nos está indicando 800 Kelvin. Con eso nos pide temperatura 3, presión 3. Este es el inciso A.
Inciso B, calor de entrada. Inciso B, calor de entrada en kilojoules. Luego nos pide también la presión media efectiva. Ahí inciso C más tenemos es el rendimiento térmico. Bien, todo eso es lo que nos está pidiendo este problema. Bien, además nos da el proceso y nos dice isentrópico. Bien, tanto para la expansión y para la compresión tenemos un proceso isentrópico donde esto está elevado a la constante K igual a una constante. Listo, ahora sí, para la temperatura 3, ¿cómo podemos trabajar? Aprovechando ese proceso isentrópico, vamos a anotar este con temperatura y volumen y será de la siguiente manera. K menos 1 igual a una constante. Esto lo podemos agrupar para la temperatura 1, el volumen 1, y esto elevado a la K menos 1. Igual para un proceso 2. Tendré temperatura 2, volumen 2. La K menos 1. Esto también se nos va a cumplir para la temperatura 3 y la temperatura 4. Será temperatura 3, volumen 3, acá menos 1, igual a la temperatura 4 por el volumen 4 y esto elevado a la K menos 1. Y hasta de aquí vamos a sacar la temperatura 3. Y la temperatura 3 entonces será igual a la temperatura 4. Por aquí tengo volumen 4 sobre volumen 3. Y esto es elevado a la K a la menos 1. Ya está. Y aquí obtendremos el valor para nuestra temperatura 3. Nos están dando 800 Kelvin de temperatura 4. Bien, y el volumen 4 sobre volumen 3. Nos dan la relación de compresión. Esto, volumen 4 sobre volumen 3. Listo, y en esperen un ratito. Igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces estamos al revés, ¿no? Estamos bien, estamos bien, estamos bien.
Ya, aquí tengo volumen 4, volumen 3, volumen 4, volumen 3, nos da la relación de compresión. Entonces aquí tendremos la relación de compresión que es 9.5. 9.5 elevado a la K, nos dice K en condiciones ambientales 1.4 y esto le restamos 1. De ahí ya tengo la temperatura 3. Esto en la primera parte del inciso A nos preguntan temperatura 3. Resolveremos para presentar nuestra respuesta. 1968.699. Bien, sí que he utilizado un dígito más, es el 5. Con eso estamos ahí ya determinando la temperatura 3. Esto en Kelvin. Vamos a anotar respuesta, temperatura 3 igual, tres cifras significativas, 5970, esto en grados Kelvin. Ya tengo la temperatura 3, nos hace falta la presión 3. Bueno, para determinar nuestra presión 3, podemos utilizar el proceso isentrópico o también realizar las condiciones para este punto que estamos analizando. Nos piden la presión. Vamos a anotar nuestra ecuación. Presión, volumen específico igual la constante del aire por la temperatura. Aquí esto aplicando para un proceso 3, vamos a obtener la presión en el proceso 3, perdón, en el estado 3 igual a la constante del aire por la temperatura. Y dividido entre el volumen 3. Y necesito temperatura 3. Ya hemos hallado la temperatura 3. Con esta temperatura 3 puedo hallar la presión. Pero antes necesito el volumen específico 3. El volumen específico 3 es igual al volumen específico 2. Hallaremos el volumen 2 y vamos a hallar el volumen 3. Para hallar el volumen 2 necesito el volumen 1. El volumen 1 será igual aquí